Bueno, continuamos entonces. Entonces esta un poco era su teoría, ¿verdad? Habíamos, la última parte donde me quedé les decía que no se puede suponer la inexistencia del gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno se considera como una, digamos, una institución de las sociedades progresistas, ¿verdad? Que tiene por objetivo velar principalmente por el orden en sus orígenes primarios, por la estabilidad. Creo que no puse para abrir. No están viendo, ¿verdad? La lámina. Sí, vemos, yo veo, pero ahora ya no. Ah, ya, ok. Voy a compartir otra. Un rato. Pensé que no estaban viendo. Bueno. Ahí. Ahí ven. Ahora no, Todavía. profe. No, profe. ¿Eh? Yo no veo. Sí, voy a verificar un ratito. Acá. Bien. Ahí está, profesor, ahí ya está. Sí. Gracias. Entonces, se supone que el gobierno es una creación social, ¿verdad? La creación, digamos, por acuerdo social que tiene como función principal velar por el orden y también por la seguridad de las personas. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, el gobierno fue adquiriendo, digamos, un perfil mucho más moderno. Actualmente hablamos incluso de los estados de bienestar, que son gobiernos ya preocupados por los ciudadanos en materia, digamos, de su contención, vamos a decir. Principalmente en términos sociales y también incluso desde el punto de vista que tiene que gozar vivir en un contexto relativamente saludable desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Entonces fue ganando más atribuciones o fue ganando más misión, una mayor misión en la medida que nos convertimos en una sociedad moderna, ¿verdad? Bueno, entonces esto es un poco, y si esa es la teoría de Smith, ¿verdad? De que no vamos a encontrar baches por el camino, que el camino va a ser siempre lindo, porque si esto para, acá tendría que producirse una caída, ¿verdad? Entonces, porque tenemos asegurado que esto nunca iba a parar. Entonces, el siguiente gráfico, ¿verdad? Este es el gráfico de la producción total de los Estados Unidos, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, agregado, ¿verdad? O sea, la sumatoria de todo lo que producen los diferentes sectores o las diferentes personas, los diferentes sectores de la sociedad norteamericana, ¿verdad? Y les traigo el caso de Estados Unidos porque Estados Unidos adoptó el modelo de Inglaterra en todas las características de sus instituciones, principalmente las económicas y las políticas también, ¿verdad? A diferencia de Inglaterra, Estados Unidos decidió implementar digamos, un sistema republicano, mientras que Europa siguió con su sistema monárquico. Inglaterra siguió con el sistema de monarquía constitucionalista, ¿verdad? Entonces, si miramos este gráfico, parecería ser que se cumplió la teoría de Smith. Parecería que no hay baches, no hay muchos baches. En una serie casi de 200 años, era 1820 a 2016. ¿Verdad? Entonces, resulta interesante, ¿verdad? O sea, si uno mira esto, ¿verdad? En primer lugar, ve que la producción fue ascendente tal como él lo pronosticaba. O sea, la rueda giró, ¿verdad? Parecería ser que la rueda, digamos, en algunas ocasiones dejó de girar si miramos esta serie, ¿verdad? En algunas ocasiones dejó de girar, se produjeron algunos bachecitos, ¿verdad? Pero que continuó, ¿verdad? Los baches se producen cuando la línea azul está por debajo de la línea roja.
La línea roja es una línea que normalmente le llaman el PIB de tendencia, la producción de tendencia. En condiciones de utilización de todos los factores de producción, o sea, en condiciones en que se utilice todo el stock de capital, toda la mano obra y todos los recursos naturales disponibles, ¿verdad? ¿Dónde se ubicaría la producción? Y acá me indica, por ejemplo, que la capacidad potencial de Estados Unidos era mucho más alta de lo que efectivamente el país estaba produciendo. En este caso me está diciendo, por ejemplo, hacia el final de la serie, pero tiene más bien con, digamos, que ver con el ajuste de la lógica matemática de esta recta, porque se basa en una lógica matemática, ¿verdad? Entonces acá me está diciendo que la línea azul está por debajo nuevamente de la línea roja, o sea, la producción que se observaba en los Estados Unidos allá por el 2010, 2016, está por debajo de su nivel, su nivel potencial, su nivel de máximo aprovechamiento, dado el stock de capital que dispone en ese momento, dado los conocimientos, dado las habilidades, dado el capital humano, ¿verdad? Se estaba obteniendo menor cantidad de productos de lo que se podía obtener, ¿verdad? Entonces estaba desviado de su, digamos, de tendencia, de su nivel de tendencia. Y acá, en este caso, por ejemplo, la economía en sí está produciendo, en este caso, la economía, la producción está por encima de su nivel de tendencia durante toda esta época. Quiere decir, ¿verdad? Estamos hablando justamente hacia que finales del siglo XIX, o sea, 1800, ¿verdad? Justamente desde la época en que se implementa la teoría de Smith, empezamos a ver que acá estamos muy por encima de la producción de tendencia. Esto tampoco es muy bueno porque se llama recalentamiento, se está calentando la economía, se está usando el stock de capital, la mano obra más allá de lo que se dispone para ese momento, ¿verdad? ¿Eso cómo se hace? Y bueno, las empresas trabajan más, contratan trabajadores, ya no hay más, entonces lo que hace es le pagar a los trabajadores para que trabajen más. Hay épocas en donde digamos, la producción es buena, la venta es buena, normalmente los empresarios le pagan horas extras a sus trabajadores para que se queden. En este caso incluso se puede hacer trabajar en 3 turnos, por ejemplo, aprovechando el máximo de la capacidad productiva de una planta, ¿verdad? Entonces, esas son épocas de bonanza, épocas de crecimiento bastante importantes. Entonces, los empresarios lo que hacen es aprovechan ese momento, los vientos de cola que le llaman, ¿verdad? Pero, sin embargo, acá tenemos un problema, ¿verdad? La cuestión es que si miramos en perspectiva, si miramos una serie relativamente larga, casi 200 años, ¿verdad? Los baches quedan escondidos. O sea, es como que querer recordarnos algún bache de Asunción y decimos, vamos un poco tratar de recordar de la época de Porfirio Pereira Ruiz Díaz, ¿verdad? Y digamos, la historia es demasiado larga como para acordarnos los detalles. Los detalles se van perdiendo en la medida que las series se alargan, en la medida que el tiempo es muy largo. Entonces, hay pérdida de detalles. Entonces, si nosotros tomamos un determinado momento del tiempo para poder ver el detalle de lo que ocurría en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, si reducimos, en vez de traer desde 1820 hasta el 2016, ¿por qué no traemos desde 1900 hasta 1950? Y vemos cómo se comportó el producto total, la producción total de los Estados Unidos, o sea, el Producto Interno Bruto. Todo lo que producen los ciudadanos norteamericanos utilizando los medios de producción que tienen a su alcance, ¿verdad? Y eso se contabiliza en un año, todo lo que se produjo en un año. Entonces vemos que efectivamente los detalles acá son mucho más visibles. Acá viene una época en donde la economía estaba muy por encima de la capacidad productiva de ese momento. Entonces la economía se está recalentando. Pero acá viene, digamos, el primer desafío, el primer inconveniente que sufre la economía neoclásica, y eso se produce en octubre de 1929. Se llamó el crack de la bolsa de valores, o sea, fue una crisis financiera, al igual así que los préstamos hipotecarios, pero en ese momento eran por otras razones, porque básicamente había crecido tanto la economía como lo pronosticaba Smith, que empiezan a aparecer la clase media. Recuerden que cuando comienza la Revolución Francesa, prácticamente
no había clase media, lo que había eran nobles y siervos, ¿verdad? Cuando viene la Revolución Francesa aparece un documento muy relevante, se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Entonces ya no hay siervos, hay ciudadanos. Por lo tanto, en un contexto donde ocurre también una revolución económica, y es que la gente podía ir a trabajar y por supuesto ganaba mucho más de lo que ganaba y empezaba a vivir de una manera distinta, ¿verdad? Ojo, estoy hablando en perspectiva, en los números generales, porque también había gente que eventualmente podían no tener nada, morir de hambre, todo ese tipo de cosas, pero en general es lo que se observa, es lo que la historia detalla, ¿verdad? Muchos salieron beneficiados, definitivamente. Entonces, la gente empezó a ahorrar, a invertir en la bolsa de valores, principalmente en la clase media, ¿verdad? Que la gente que empezó a trabajar, ¿verdad? Que se aburguesó, o sea, que se convirtió, digamos, en lo que normalmente se le conoce como burgueses, ¿verdad? Entonces empieza también a invertir en la bolsa de valores y la bolsa de valores empieza a crecer y a generar una burbuja, ¿verdad? Que finalmente estalla en octubre del 29 y esto, puff, genera una caída, ¿verdad? En el primer año, esto es 1930, genera otra caída en 1931, otra en 1932 y otra en 1933. O sea, estamos hablando 30, 31, 32, 1933. ¿Cuánto? 4 años. ¿Verdad? En teoría, cuando ocurría esto, acá tenía que aparecer la mano invisible y enderezar este asunto y meterle a la línea azul en el entorno de esta línea roja nuevamente. Sin embargo, la mano invisible no apareció en el 30, no apareció en el 31, siguió sin aparecer en el 32, siguió sin aparecer en el 33. ¿Verdad? Entonces, acá viene la primera crisis de la escuela clásica, de los economistas clásicos que creían en la economía de mercado, que creían en la espontaneidad del mercado, o sea, que la gente iba voluntariamente, que los acuerdos son voluntarios, hacían tratos, los consumidores compraban cosas de los productores, ¿verdad? En base a un contrato implícito, yo te entrego dinero, vos me entregas digamos, el producto, en medio, digamos, de un sistema en donde la espontaneidad funcionaba bastante bien, o por lo menos se teorizaba que funcionaría tan bien, que no era necesario ninguna planificación, ni no era necesario que aparezca el Estado para evitar estos baches, ¿verdad? La sociedad, en teoría, iba a resolver esto de manera autónoma, de manera espontánea, y todo iba a ser a través de la mano invisible. Entonces eso generó dos enfoques distintos. Por un lado, cuando yo digo que la solución va a venir por el lado de las personas, estoy hablando de un enfoque de abajo hacia arriba. Entonces, el mercado lo va a resolver. ¿Qué significa eso? El mercado, ahí concurren, no sé, miles de millones de personas en el mundo a tomar decisiones y entonces el mercado va a resolver. O sea, se va a producir una coordinación entre esas miles de millones de personas sin que intervenga nadie. Pero está el otro enfoque, el enfoque de planificación, o sea, cuando las cosas se resuelven de arriba hacia abajo, ¿verdad? Desde el gobierno, a través de un plan, hacia, digamos, las personas, ¿verdad? O sea, de lo macro a lo micro. Sin embargo, los clásicos apostaban que la solución iba a venir por el lado micro, porque la espontaneidad de los mercados iba a resolver, porque había una mano invisible que le guiaba a la gente a tomar buenas decisiones, incluso decisiones que parecía ser que las personas tomaban para ayudarles a los demás, como el panadero que me da mi pan, ¿verdad? Parece como si fuera que el panadero es benevolente, ¿verdad? Entonces él se levanta a madrugada y fabrica mi pan, ¿verdad? Pero sin embargo, en realidad es egoísta, ¿verdad? Pero no estaba en su ánimo contribuir con la sociedad, contribuir con la provisión de pan, ¿verdad? Sino su interés de lucro es lo que le llevó ahí. Y fue una mano invisible lo que le empujó a hacer el bien o a actuar en función al interés general, al panadero, ¿verdad? Entonces empiezan a chocar esos conceptos, ¿verdad? No aparece la mano invisible, aparentemente no existe la mano invisible, la economía de mercado no funciona,
el capitalismo parece no tener la solución para este tipo, el capitalismo de ese entonces, el capitalismo clásico, ¿verdad? Parecía no tener la solución para cuando se producían estos problemas, o sea, cuando ese círculo virtuoso, la rueda virtuosa paraba, ¿verdad? Pero después vemos que ocurrió algo, ¿verdad? Vemos que a partir de 1933 en adelante, ¿verdad? Hay un ascenso fuerte, recuperación y por encima la tendencia. Entonces la pregunta es, ¿la mano invisible tarda nomás los 4 años en aparecer y después aparece y todo va bien? ¿O básicamente hubo un cambio en relación, digamos, a los conceptos económicos, a cómo se deben resolver los problemas económicos? Recuerden, hasta acá, hasta este tiempo, todo era microeconomía, hasta este tiempo, todo era microeconomía. Entonces aparece un político de los buenos. Acá tenemos el caso del Reino Unido. La misma situación le corresponde al Reino Unido. En perspectiva, o sea, mirando una serie bastante larga, casi 200 años, no se ven grandes desviaciones. Pero si yo acorto la serie y me restringo entre 1900 y 1950, tengo acá esta representación, que es lo que vimos hace rato también, ¿verdad? Para el caso de los Estados Unidos. Entonces acá veo justamente que en el caso del Reino Unido, el PIB vino fuertemente muy por encima de su capacidad potencial, o sea, había un crecimiento bastante alto de la economía, un crecimiento económico muy fuerte acá, ¿verdad? Por eso se hablaba que la gente vivía bien y todo ese tipo de cosas. Y esto comienza más o menos en 1900, ¿verdad? A pesar de que antes ya venía también, en 1820 comienza todo este asunto, ¿verdad? Pero digamos, en 1914 viene una caída fuerte, producto de la Primera Guerra Mundial, y esto posteriormente se profundiza, intenta recuperarse Inglaterra, ¿verdad? Se está recuperando tras el masazo de la Gran Depresión de los Estados Unidos, porque a esto es lo que se le llama el efecto contagio, ¿verdad? Cuando las economías empiezan a depender mucho unas de otras, cuando las economías se globalizan, vamos a decir, en este caso Inglaterra siempre estuvo vinculado a su colonia, a su ex colonia, que son los Estados Unidos. Entonces, existe, digamos, una alta probabilidad que se repliquen los fenómenos que ocurren en una de ellas, ¿verdad? Si eventualmente Inglaterra le empieza a ir mal y como está muy vinculado con los Estados Unidos, a Estados Unidos también le va a ir mal, ¿verdad? Es acá como lo que suelen decir, si Brasil se engripa, Paraguay, si Brasil estornuda, Paraguay se engripa, algo así creo que le dice. ¿Verdad? Entonces acá vemos cómo le impactó también la Gran Depresión. Y en la Gran Depresión, ¿verdad? La gente quería actuar, o sea, los que estaban viviendo este momento querían actuar y querían decir, tenemos que hacer algo, ¿verdad? El pensamiento económico predominante, o sea, lo que le dicen la ortodoxia, el pensamiento que en ese momento es influyente, ¿verdad? Porque, digamos, las ideas tienen esa capacidad de ir desplazando ideas, ¿verdad? O sea, en un determinado momento, la teoría neoclásica se instaló con tanta fuerza que todas las universidades en todas partes del mundo enseñaban la teoría clásica, ¿verdad? La teoría económica clásica. Entonces, ¿no? El libre mercado, la mano invisible, la no necesidad de planificar, ¿verdad? La espontaneidad, los mercados lo resuelven. Entonces el enfoque de abajo hacia arriba, el enfoque predominante, dejarle a la gente tomar sus decisiones y esas decisiones transmiten información para los gobernantes, para cualquier otra cosa, pero no para la intervención, ¿verdad? Por el contrario, estaba mal visto la planificación que tomaba en cuenta de arriba hacia abajo, o sea, que venía desde el gobierno hacia la gente. Entonces eso estaba mal visto por la escuela clásica. Y esto es lo que se enseñaba, esta teoría es la que se enseñaba. Y todos los economistas se formaron con esto sin poner en tela de juicio. De hecho, se consideraba prácticamente una herejía tratar de cuestionar el modelo clásico de Adam Smith, ¿verdad? Si bien es cierto, aparece una oposición a ese modelo que es el pensamiento de Carlos Marx, que tiene que ver esencialmente con quién se queda con el excedente y si es justo o no ese sistema de reparto del excedente, ¿verdad? Bueno, entonces, por una cuestión de justicia, pero en determinados principios coincidían, ¿verdad? Esencialmente. Marx lo que decía es que los trabajadores lo que tienen que hacer es apropiarse de los medios de producción
y ser ellos los productores al estilo capitalista. En lugar de ser un capitalismo, iba a ser un laborismo desde el punto de vista técnico, pero que tenían que conservar todos los principios de la economía de mercado porque tenían que comportarse ellos como capitalistas para aprovechar las ventajas de la especialización y la división del trabajo, o sea, la producción en escala y todo ese tipo de cosas. Entonces, todos los economistas formados en ese momento, y bueno, acá viene, no sé, creo que Hoover es el presidente de los Estados Unidos y le pregunta a los economistas, che, ¿qué tenemos que hacer? No, nada, presidente, va a venir la mano invisible, ¿verdad? No te vayas a preocupar. ¿Y cómo es eso? No, y esto se resuelve solo, ¿verdad? Y no sé, el presidente se rascaba la cabeza, ¿verdad? O sea, si esto se resuelve solo, ¿cuál es el papel de los políticos, ¿verdad? Entonces los políticos necesitan tener algo que hacer en este asunto, ¿verdad? O en este tipo de cosas, o si no, son, digamos, figuras decorativas, ¿verdad? Entonces, y los muchachos le dicen, no, tranquilo, presidente, hay una cosa se llama mano invisible, te voy a explicar, ¿verdad? O te vas por la carretera, se descompone tu auto. No vayas nomás a tocar porque él se va a arreglar solo, ¿verdad? Es un auto que se arregla solo. Entonces, ese es el concepto de la mano invisible. Pasa como les dije, el 30 y se le seguía consultando a los economistas. Che, ¿y qué hacemos? Mira que segundo año hay 13 millones de personas desempleadas, 11 millones de agricultores están con hambre porque perdieron toda su cosecha. La gente está formando cola en los comedores. Eso era lo normal en los Estados Unidos en la década de los 30. ¿Verdad? Entonces la gente está formando cola con un plato en la mano, buscando comida, la gente está durmiendo en albergues. Vos le veías a personas que eventualmente eran adineradas, ¿verdad? Eso en casi todas las películas uno puede ver, y terminaban en la calle, terminaban durmiendo en albergues, ¿verdad? La producción cayó 38%. Entonces, segundo año, en 1931, che, ¿qué hacemos? No, la mano está tardando un poquitito, pero la mano invisible ya va a llegar. ¿Por qué? Porque todo el pensamiento económico se sustentaba sobre la teoría clásica. No había rivalidad en el pensamiento. Era casi un dogma, ¿verdad? No había forma de discutir, ¿verdad? Y el que quería eventualmente criticar, discutir, ¿verdad? Se conoce varios casos, ¿verdad? Digamos, gente que quería poner en tela de juicio las teorías, las doctrinas de la economía clásica y ninguna universidad le contrataba como profesor, por ejemplo. Hay un famoso caso de un historiador que incluso se anticipó a esta crisis. Él se anticipó, ¿verdad? Él no era economista, creo que era sociólogo, pero digamos, con profundo conocimiento de economía. Se llama Thorstein Veblen, digamos, una persona, un intelectual o más, una persona más brillante, ¿verdad? Por decir, muy poco conocido en el ámbito de la economía, ¿verdad? Muy pocos economistas le conocen a Veblen. A mí me tocó leer su libro cuando era estudiante en la facultad, ¿verdad? Y cuando retiré el libro de la biblioteca, creo que tenía como 30 años el libro y revisé su historial y nunca nadie prestó su libro. Lanzó un solo libro el pobre Veblen que se llamó Teoría de la clase ociosa, ¿verdad? Y él puso en tela de juicio los conceptos clásicos, ¿verdad? Y vaticinó, ¿verdad? Vaticinó que esto iba a un precipicio. Pasa el 32, se le vuelve a preguntar a los economistas egresados de Harvard, no sé, el Instituto Tecnológico Massachusetts, ¿verdad? Los mejores economistas de la nación se le consulta qué hacen y la mano invisible, ¿verdad? Claro, porque no tenían respuesta, porque era algo nuevo, o sea, como ahora el COVID, ¿verdad? Entonces, vivimos en una economía tan compleja, no, ni siquiera podemos compararla con lo que había ocurrido con la gripe española, ¿verdad? Porque no estaba la complejidad ni económica ni social, ¿verdad? Y sí se puede sacar lecciones seguramente, pero uno no puede decir que eventualmente hay que hacer lo que se hizo en esa época. Son situaciones muy distintas, ¿verdad? Profe, ¿Sí? tengo una consulta, si se puede. Sí, adelante. Escuchando justamente lo que estabas hablando, ¿verdad? Y la crisis de Estados Unidos de 1929. Entonces, quería saber qué tan compatibles o cómo, si se relacionan o no lo que es la teoría de la mano invisible con el capitalismo. Sí, uno va con lo otro. De hecho, el capitalismo surge a partir de este cuerpo teórico de Adam Smith, que es el padre de la economía, el que desarrolló la teoría de la mano invisible
para evitar la intromisión de los gobiernos, y el capitalismo surge prácticamente. El capitalismo tiene su historia propia, ¿verdad? No necesariamente con la economía clásica, tiene una historia propia, que muchos consideran que el capitalismo se inicia básicamente con el descubrimiento de América. En el descubrimiento de América hay una frase del libro de Carlos Marx que dice, el capitalismo vino al mundo bañado en lodo y sangre. ¿Por qué? Por digamos, el sistema de extracción colonial que se dio en el caso de los países europeos, principalmente España e Inglaterra, ¿verdad? Sobre sus respectivas colonias, ¿verdad? En América y en la parte de Asia, ¿verdad? África también. Entonces, pero el concepto es diferente, le llaman, digamos, el capitalismo financiero. El capitalismo financiero comienza, digamos, esencialmente con el descubrimiento de Europa. ¿Por qué? Porque cuando se descubre Europa, empezaron, digamos, a circular muchos medios de pago, o sea, oro y plata en Europa, y esos eran medios de pago. Entonces, la gente empezó a demandar cosas, y ahí aparece también la posibilidad de generar excedentes. Entonces se generan unos excedentes, pero ¿cómo nuevamente se generan esos excedentes? Mediante un modelo de extracción, no es mediante un modelo de producción. Entonces aparecen los oportunistas que van a las colonias, traen el oro, matan indios, traen oro, ¿verdad? Y se apropian de un excedente, algo que no les pertenecía porque no formó parte de su esfuerzo, vamos a decir. Entonces, ahí comienza la historia del capitalismo. Sí, es que son muy estrictos desde el punto de vista de los conceptos, por decirlo, ¿verdad? Y también ahí comienza la cuestión de qué hacemos con los excedentes. Ok, perfecto. Fortalezcamos las instituciones que permitan canalizar los excedentes hacia las inversiones, hacia el financiamiento de los proyectos. O sea, quiero irme, no sé, a descubrir la ruta de la India, y la pregunta es, bueno, ¿cómo tengo financiamiento? Y incluso los reyes acudían a los bancos y eventualmente obtenían préstamos para financiar este tipo de proyectos. Pero esa es la historia. Pero después viene el capitalismo moderno o el capitalismo productivo, que se asocia, digamos, a un pensamiento político liberal, a un pensamiento económico liberal. Recuerden que esa época era una época de grandes convulsiones, ¿verdad? Aparece digamos, estamos hablando del periodo de las luces, ¿verdad? Donde incluso se había publicado la enciclopedia Diderot, Condorcet y compañía, ¿verdad? Newton. Entonces había digamos, mucho fluir de pensamiento. Se abandona un poco el pensamiento dogmático de la Iglesia Católica, donde te decía que vos no tenías lo que dudar, que vos, si tú tenías duda, el sacerdote te iba a sacar la duda, no, tenías que recurrir a él nomás, ¿verdad? Y vos le preguntabas, ¿existe el más allá, ¿verdad? Y sí existe, ¿por qué no sé, yo no sé si eso realmente es así? No, tenés que creer que existe el más allá, no había necesidad de demostrarte de eso. Sin embargo, cuando viene el periodo de las luces, aparece la razón crítica, aparece el pensamiento cartesiano de tener que reflexionar, ¿verdad? Tenés que dudar de todo, ¿verdad? Para poder llegar a la verdad. Entonces, la ciencia empieza a florecer, vamos a decir. Si bien es cierto, ya había un periodo justamente de florecimiento, un periodo donde comienza la modernidad, que es esa época en donde se descubre América, ¿verdad? Había muchos pensadores ya con un pensamiento bastante modernista, ¿verdad? Y hay un florecimiento de las artes, la literatura, la ciencia, pero no tan fuerte. Todo estaba sujeto a que tengas autorización de la iglesia para poder expresar esos pensamientos, ¿verdad? Pero sí, el periodo de las luces fue un periodo fuerte, de mucha convulsión. Entonces, ¿cómo te digo? Está asociado directamente el capitalismo digamos, al surgimiento de la economía como un cuerpo de doctrina, de teorías y de pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Está, Cristina? ¿Te respondí o te queda una duda? Sí, profe, gracias, gracias.
Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Este era el bache ahí que vemos el bache también. Europa tuvo su problema por la Segunda Guerra Mundial, pero acá vemos que igual le golpeó la crisis financiera como de lo que se produjo en los Estados Unidos, ¿verdad? La Gran Depresión le llamaron. Yo sé que son mucho más jóvenes que yo, ¿verdad? Pero había una película norteamericana, se llamaba Los Waltons. Y los Waltons reflejan un poco una familia típica de los Estados Unidos, ¿verdad? Conservadora, refleja un poco el sufrimiento de la gente en medio de, digamos, de este evento fuerte que hasta ahora los norteamericanos no olvidan, que se llamó la Gran Depresión. Entonces, como les decía, se le pregunta a los economistas qué hacemos la mano invisible, pero no es por malo, no es porque eran tontos tampoco, eran tipos inteligentes, ¿verdad? El problema es que fueron preparados para creer en una sola cosa y por eso le llaman el pensamiento ortodoxo, porque básicamente no acepta ninguna alternativa. Entonces, la mano invisible era lo que todos tenían que aceptar si querían pasar sus exámenes en la universidad, ¿verdad? Le ponían, ¿te crees en la mano invisible? Sí, creo. Ah, bueno, no sé, 5, ¿verdad? Entonces, todos los economistas fueron formados en ese pensamiento. No había alternativa, no había. Pero también ya se estaban gestando los primeros movimientos. Si bien es cierto, como les conté la historia de Veblen, Veblen, cierto, era un rebelde, era un tipo que desafiaba al sistema, provocativo, era todo ese tipo de cosas, pero no tenía mucho impacto, ¿verdad? No había generado impacto. Pero aparece, digamos, una situación, aparece un político, ¿verdad? Que se candidata para presidente de la República. Él es Roosevelt, ¿verdad? Es el único presidente de los Estados Unidos que, por cierto, me llamó mucho la atención esto, ¿verdad? Que por 4 periodos consecutivos salió electo presidente y murió en su 4.º periodo, ¿verdad? Al comenzar el 4.º periodo murió. Pero yo decía, pero ¿cómo es un país democrático como los Estados Unidos un presidente que prácticamente se perpetúa, ¿verdad? O sea, son 4 periodos de gobierno de 4 años cada uno, 16 años en el poder, ¿verdad? Cuando en realidad los norteamericanos tienen este concepto que no hay que perpetuarse en el poder. Los norteamericanos cuando elaboraron su constitución, ¿verdad? Incluso algunos dicen que a George Washington le ofrecieron ser rey porque Estados Unidos cuando se independiza, su debate interno era, ¿nos volvemos una monarquía o nos volvemos una república? El tema del concepto de la república estaba en boga cuando eso, porque se estaban gestando ya las ideas para la Revolución Francesa, ¿verdad? De sustituir la monarquía por una república y todo. ¿Verdad? Entonces, Washington dice, no, yo voy a quedarme un periodo en el gobierno, un periodo, y después dejo. ¿Verdad? No me voy a candidatar por una cuestión de democracia, por una cuestión, digamos, de fortalecimiento de las instituciones. ¿Verdad? Y cuando redactan su constitución, los norteamericanos consideraron de que nadie en su sano juicio iba a ir más allá de un segundo periodo, ¿verdad? Entonces, hasta que apareció Roosevelt, y ahora, según tengo entendido, todavía no confirmé eso, ¿verdad? Ya tienen incorporado ellos una restricción que los presidentes solamente por 2 periodos pueden candidatarse como presidente, basado en la experiencia de Roosevelt, después de lo que le ocurrió. Esto me comentó un amigo, hermano, yo todavía no confirmé eso, pero me había confirmado porque le había planteado esta duda, ¿verdad? Una persona que conoce mucho el sistema electoral norteamericano, ¿verdad? Bueno, entonces aparece este señor en medio de la crisis en el 32, él se postula, Hoover venía como presidente, se postula y en el 33 asume su primer periodo como presidente. Y él puso en marcha un concepto que se llamó el nuevo trato, de New Deal, ¿verdad? Y eso lo hizo en un plan de 100 días, ¿verdad? ¿Por qué hizo esto? Y básicamente la idea suya era apostar a, digamos, a generar un impacto fuerte en el sistema económico a través de obras públicas. ¿Verdad? Que el Estado salga y gaste en obras públicas y que vea la manera cómo financiar eso, ¿verdad? Entonces era un poco el pensamiento de este señor de Roosevelt, ¿verdad? Coincide que en ese momento había un pensador que algunos lo consideran como el economista más grande de todos los tiempos, ¿verdad? Después de Adam Smith, ¿verdad? Entonces aparece este señor que se llama John Maynard Keynes,
¿verdad? Él es inglés, profesor creo que de la Universidad de Oxford, una persona muy brillante, pero aparte de eso, una estratega, porque ese también es el problema de la gente, ¿verdad? Generalmente el problema, digamos, de las personas intelectuales. Tienen muy buenos pensamientos, brillantes pensamientos, pero no son estrategas, ¿verdad? Keynes vendía cualquier cosa, ¿verdad? Te vendía cualquier buzón, te vendía. Entonces Keynes había ya criticado el capitalismo porque decía que tenía autosuficiencia nacional, que no era inteligente, que no era lindo, no era justo, no era virtuoso y no cumple las promesas. Dice, en resumen, no nos gusta y estamos empezando a despreciarlo. El modelo capitalista. Él se formó en la escuela liberal capitalista, ¿verdad? Y dice Keynes, pero cuando nos preguntamos cuál es la alternativa, no tenemos otras. No tenemos, es como la democracia, ¿verdad? O sea, de repente la democracia sentimos que no satisface los requerimientos que tenemos como ciudadanos, pero ¿cuál es la alternativa a la democracia? Parece ser que nos casamos con la democracia porque no hemos modelado otro sistema que recoja de manera eficiente o de manera integral nuestro pensamiento. Este era su pensamiento de crítica hacia el capitalismo, pero lo más importante que yo quería comentarles acá es que él en el año 1933, creo que fue en septiembre, no estoy viendo, sí, en diciembre del 33, ¿verdad? Escribe él una carta abierta al presidente Roosevelt. Él era inglés, Roosevelt estaba en los Estados Unidos. Le escribe una carta abierta a través del New York Times, donde dice, usted debe recurrir a la autoridad pública, o sea, al gobierno, para ayudar a crear ingresos adicionales a través del gasto, pero por la vía del préstamo, ¿verdad? O sea, dice, el gobierno tiene que intervenir, tiene que planificar y tiene que intervenir. Cambia el modelo de ese modelo espontáneo del mercado que va de abajo hacia